no había Es estado. que sabes que no tengo aquí ni el Ok, cuaderno, ni la Biblia, ni nada. entonces vamos a continuar, claro, entiendo yo, vamos a continuar en este día en el capítulo 1, versos 6 en adelante, y vamos a pedir a Anita Vicky que nos lea, por favor, los versos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Ya, el 8 también, perdón. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Muy bien. Todo esto está bien hilvanado, de manera que a veces es un poco, no es fácil detenerse en algún punto, pero tenemos que hacerlo para no hacer muy largos los pasajes. Bueno, creo que el 6 ya lo habíamos visto, sí, para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, ese es el propósito, ¿no? Aquí nos habla de un propósito, ¿verdad? El propósito por el cual el Señor hizo todo es que finalmente nosotros cumplamos con ese propósito, porque Dios creó a Adán y Eva para que ellos lo glorifiquen a Dios, que ellos sean el testimonio viviente, ¿no? De la obra suya, porque no nos olvidemos que el ser humano fue prácticamente la cerecita del pastel de la creación, ¿no? Fue el broche de oro con el cual cerró la creación, ¿no? Él fue el ser humano. El ser humano fue el único ser creado a la imagen y semejanza, es decir, parecido a Dios, ¿no? En chiquito, ¿verdad? Entonces, nos creó para que nosotros lo alabemos a Él, ¿no? Y luego también nos dice, hablando del amado que es Jesucristo, el verso 7, que en Él, en Jesucristo, nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, o sea, aclara, ¿no? Según las riquezas de su gracia, porque fue gracia pura, ¿no? El perdonarnos los pecados no era por méritos. ¿Qué merecíamos nosotros, pues? Si no era la condenación eterna por haber sido ya juzgados y condenados por pecadores. Pero sin embargo, de esa situación de condenación nos libra el Padre a través del sacrificio de su Hijo amado, ¿no? Y ya habíamos hablado, creo que la redención, ¿verdad? La redención no es otra cosa más que pagar el precio del rescate, así como, por ejemplo, rescatar un documento, un pagaré. Tú sabes, Jaimito, que cuando tú y yo le debemos al banco, el banco prácticamente nos tiene pues agarrados, ¿no? Porque hay un pagaré que debimos haber firmado antes de cualquier préstamo, ¿no es cierto? Se Y fueron, se se, fue, se cortó, se se le salió, cortó. se salió, Ahí se está conectando Matilde. sí. Perdón, ya. Hola, Matilde Matuchita, buenos conectó. días. Son los mieles los que se Claro, le los fue mieles se las. fueron, tiene que ver la señal de San José. Claro, puede ser que ya mismo regresen. Bueno, entonces, como decíamos, cuando nosotros hemos firmado un pagaré, por ejemplo, en favor del banco, el banco nos tiene atados de manos y pies. Se vuelve acreedor nuestro y nosotros deudores, ¿es cierto? Entonces, ese pagaré es un acta, ¿no? Es un acta que nos señala como deudores. Entonces, para poder nosotros ser libres de esa acta, de ese pagaré, tenemos que redimir ese documento. Y la única manera de redimirlo es pagando. Pero imagínate si fuera una deuda que tú no pudieras pagar. A mí me pasó, por ejemplo, que ya al final de la vida comercial de mi empresa, yo me vi incapacitado de terminar de pagar. O sea, hice todo lo que pude por pagar ese tremendo préstamo que yo había hecho para mi negocio, para un negocio que salió mal y de paso era en la peor época, ahí se reconectaron ya, Anita Gema. En la peor Ahí época, recién en la nos llega la época señal. previa a a la caída de los bancos, en 93,
96, 97, y ya pues en febrero del 98 se cayeron como fichas de dominó, ¿no? 13 bancos se cayeron. Bueno, yo Ya estaba... regresamos. Sí, ya retornaron, ya nos fijamos, qué bueno, qué bueno. Entonces, ya está Matucha con nosotros también. Bueno, como decíamos, entonces la única manera era redimir ese documento y era imposible para los seres humanos, ¿no? Poder pagar el precio de nuestra redención. Por eso es que tuvo que hacerlo el mismo Hijo de Dios, el cual se humanó y se ofreció como humano en lugar de nosotros. Se hizo de la misma condición, ¿no? Y él nos representó a todos y ante el Padre dijo, yo me entrego, ¿no? Como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Yo me entrego. Era el único que podía hacer eso, el único. No había nadie más que hubiera podido hacerlo. Y entonces aquí nos habla de que tenemos redención por su sangre, porque con su sangre pagó el precio que costaba nuestra redención, nuestro rescate, y nos rescató de una vana manera de vivir, nos rescató de la condenación eterna, nos rescató de la vida de pecado, de la esclavitud del pecado, etcétera, de la ignorancia, de muchas cosas, ¿no? Y lo hizo según su gracia. Es un favor no merecido, porque Él le plació hacerlo, por su infinito amor con que nos ha perseguido a toda la humanidad, tratando de rescatarla, teniendo misericordia y compasión, porque somos una raza caída, somos una raza perdida, ¿no? Y entonces por eso dijo que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que dijo Jesucristo. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la humanidad entera se había perdido. Entonces no vino solo por los judíos, finalmente amplió el rango de acción y le abrió las puertas a todos los gentiles, o sea, los que no somos judíos como nosotros. Así que bendito sea Dios que por su infinito amor fuimos nosotros salvados por medio de Jesucristo. Y dice el verso 8 que esa gracia la hizo sobreabundar, es decir, que fue, ¿cómo se dice?, tan grande que hasta rebosó, no fue solo para los judíos, sino que amplió para todo el mundo, ¿no? Y dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿no? Y ahora viene el verso 9 y 10. A ver si Matuchita nos puede leer los versos 9 y 10, Efesios 1. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien, pero qué riqueza de la forma como describe Pablo aquí las cosas, ¿no? Esto hay que desentrañarlo, hay que desmenuzarlo, ¿no? Dice que en todo, dice, nos ha dado a conocer, o sea, nos ha revelado. ¿Cuándo es que se da a conocer o se revela algo? Cuando previamente estuvo ignorado, desconocido, escondido, exactamente. Es como que haya estado eso escondido y de hecho, por siglos de siglos estuvo esto escondido hasta que finalmente, gracias a la imprenta y al movimiento que empezó Martín Lutero, la Biblia llegó al alcance de las personas comunes, de las personas como nosotros. Y entonces ya la gente pudo adquirir Biblias y entonces se abrió la puerta para leer esto de nuevo y redescubrir aquello que los discípulos de Jesús enseñaron, ¿no? Por algunas generaciones hasta que ya la Biblia prácticamente se dejó de leer y se escondió, ¿no? Entonces dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque la voluntad de Dios, ¿no? Aquí la describe Pablo como un misterio. ¿Qué cosa es un misterio? ¿Verdad? Un Algo secreto.
Exacto, es lo mismo, es algo desconocido, es algo que es difícil de entender o difícil de poder conocer porque no está revelado, pero aquí en este caso se reveló, se nos reveló con B chica, ¿no? De revelación, ¿no? Según su beneplácito, es decir, a él le plació por bueno que nosotros estuviéramos al alcance de, o que la escritura y su voluntad estuviera al alcance nuestro. La puso al alcance. Y por eso nosotros hoy podemos estar escrutando y escudriñando las escrituras porque al Padre en su beneplácito, ¿no? Le plació que nosotros pudiéramos tenerla a nuestro alcance y poder descubrir todos estos misterios hermosos que durante mucho tiempo estuvieron guardados, Ocultos. ocultos, exacto, y no descubiertos, ¿no? Y dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se hizo una proposición, dijo, lo voy a hacer, ¿no? Y dijo, de reunir todas las cosas en Cristo. Significa la solución completa, total y global, no solamente del problema de la caída de la humanidad, sino en general el planeta, porque creo que ya mencionamos anteriormente que no solamente el gobierno de Satanás fue sobre la humanidad, sino también sobre el planeta, porque los animales se volvieron salvajes y empezaron a comerse entre ellos, porque los animales luego también atacan al hombre, ¿no? Y hay casos, muchos casos con frecuencia de que los animales se cogen a los hombres, los matan. Y en general, ¿no? En general, la naturaleza, este planeta es como que gimiera o clamara por redención. Y eso no es ocurrencia mía. A ver, dejemos allí un papelito en Efesios para que no se nos pierda la cita y vayamos a ver esto que es revelado en Romanos. Retrocedamos a Romanos. Vamos Ya. al capítulo 8. ¿Ya? Romanos 8 y vamos a ver los versos 19 y 20. Ya. Hasta el 21, del 19 al 21. El primero que lo tenga, que lo Porque el lea, por anhelo favor. ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Wow! Miren esto. Esto es algo que la gente no sabe. ¿Ok? Se friciaron, ¿Perdón? se quedaron paralizados ahorita. ¿Quiénes? Toditos, ya ahorita volvieron. Ya. Entonces es contigo. Bueno, son pequeños hipos. Son hipos de la señal. Ya. Miren lo que dice aquí Pablo en Romanos, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación. ¿Qué es la creación? Todo lo que Dios creó. La tierra fue creada. Dice, es el aguardar o esperar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, cuando los hijos de Dios se transformen en gloria, cuando venga Jesucristo y nos transformemos, ahí seremos redimidos del cuerpo de muerte y de pecado que fue herencia de Adán. Desde Adán, toda la simiente de Adán transmite a través del varón el pecado. Y a través de las generaciones, no solamente el pecado, sino la capacidad de morir de este cuerpo, de separarse del alma y del espíritu.
¿Sí me explico? Entonces, cuando ya Jesucristo venga, Él va a revertir la obra del diablo. Porque así dijo Jesús, que el Hijo del Hombre apareció para deshacer la obra del diablo. Es decir, todo lo que el diablo hizo va a ser deshecho, va a ser revertido. Y entonces cuando nosotros seamos transformados por el poder de Dios en cuerpos glorificados, al mismo tiempo toda la creación será también liberada, será también libertada de ese yugo, ¿no? Y dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. No fue algo que la propia naturaleza decidió, sino que la misma, el mismo Dios permitió eso, ¿no? Para que la misma tierra también esperara la redención preciosa, ¿no? Porque todo fue obra del enemigo. El diablo cuando, como intruso, ¿no? Se inmiscuyó en la creación, no solamente lo hizo caer al hombre, a la humanidad, sino que también como consecuencia de ella, toda la tierra entró en esta misma como maldición, pero será liberada la tierra, dice, ¿no? Porque la creación, el verso 21, también la creación mismo será libertada de la esclavitud de corrupción, es decir, libertada de esa esclavitud de ser pasajera, de morirse. Entonces ya las plantas, por ejemplo, ya no morirán. Ya la vida será completamente diferente a la que nosotros conocemos ahora en la naturaleza. ¿Cómo será eso? Eso es cuestión de tal vez solamente suponer, tratar de imaginarse, porque no lo podemos alcanzar todavía a entender plenamente hasta cuando lo veamos, ¿verdad? Pero será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Si no es la libertad de la muerte, la libertad de lo pasajero, de lo que el tiempo hace. El tiempo también nos envejece el cuerpo y nos deteriora. Eso es parte de la maldición. Entonces, cuando nosotros tengamos cuerpos nuevos, el cuerpo nuestro se verá jovencito, ¿no? 90, 60, 90, sin arrugas, ¿no? Sin canas, Canas. ¿no? Sin canas, sin nada. Nos veremos jovencitos de nuevo, porque todo eso, ese deterioro es parte de la consecuencia de la obra satánica, ¿no? Y la creación ya no va a ser como es ahora. Entonces será libertada la creación, ¿no? Y tendrá una libertad de la muerte, de lo pasajero. Entonces ya el tiempo no hará lo suyo sobre nosotros, ni la vejez ni la muerte, sino que viviremos, dice, en primera instancia va a haber un milenio, ¿no? Aquí sobre esta tierra. Y después no sabemos qué habrá, pero sabemos que la eternidad está con nosotros. O sea, no importando qué es lo que venga después, sabremos que siempre seguiremos viviendo ya en nuestros cuerpos glorificados, en nuestros cuerpos inmortales, por toda la eternidad con el Señor en vida, en vida. Así que esto es lo que nos habla, por eso es que les dije lo que les dije, ¿no? Sustentado en Romanos 8. Muy bien. Entonces dice, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta es la dispensación. Las dispensaciones son como grandes etapas, ¿no? Son periodos de tiempo. Se estima que hasta ahora se han cumplido 6 dispensaciones, ¿no? Y la última dispensación es la que estamos viviendo ahora desde que Cristo ascendió a los cielos hasta cuando Él retorne por su iglesia. Esa toda es la dispensación.
¿ok? Nadie sabía cuando escribieron los discípulos y los apóstoles, ¿no? Que esto duraría más de 2000 años. Ellos se imaginaron que iba a durar 10, 20, 30 años nada más. Me acuerdo, despensa, como usted regresaba. A ver, ¿qué está sonando? Hay algo que suena aquí. Hay un sonido. Hay un tintineo. Yo pensé que se habían ido toditos. Bueno, entonces, como decíamos, la dispensación, ellos pensaban que era corto, que Jesús iba a regresar en 10 años, en 20 años. Y ellos estaban viviendo por fe de que así sería. Pero finalmente Dios dijo, no, la dispensación es un tiempo mucho más largo. Por eso es que hablaban de que ya Cristo viene pronto y Cristo viene pronto desde ese tiempo. Pero en realidad la dispensación es todo el tiempo hasta que Él venga. Y recién ahora, en este siglo, es que estamos nosotros viendo las señales del final de los tiempos, ¿no? Que están, pero señalando que muy cerquita está el retorno del Señor Jesús. Bueno, dice reunir todas las cosas en Cristo, ¿no? Es decir, vamos a rehacer todo el paquete entero va a ser redimido por Jesús. Esa fue la proposición que se hizo el Padre. En Cristo yo voy a redimir todas las cosas. Toda la obra satánica desde el Edén, todo completo, va a retornar a su orden original como estaba en el Edén. ¿Ok? Todas las cosas, incluyendo la misma creación, porque dice, tanto las que están en los cielos como Como las la tierra. la tierra. Entonces, el imperio de Satanás, que es bastante vasto hasta ahora, se le ha permitido a él gobernar, terminará y él será puesto bajo prisión para que no siga haciendo de las suyas. Y ahí lo primero que viene es el milenio, ¿no? Que no es materia de estudio el día de hoy, pero que en algún momento lo veremos. Muy bien, entonces sigamos viendo los últimos dos versículos, 13 y 14, a ver si nos puede leer Mariantuca tal vez. El 11-12. Perdón, tienes razón, 11 y 12 Mariantuca, 11 y 12. Estamos en Efesios. 1, 11-12. 11 y 12. Ok. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ok, gracias Mariantuca. Bueno, aquí nuevamente habla de o repite, ¿no? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Ven? O sea, se hace hincapié en que el propósito final es que nosotros terminemos alabándole como lo hacen los ángeles, los arcángeles, los querubines y serafines, que son la creación de Dios. Nosotros estamos prácticamente al nivel de ellos, en el propósito me refiero, en la finalidad que Dios tiene para con nosotros. El que nosotros seamos parte de toda esa creación cercana a Él, como son sus ángeles, sus arcángeles, querubines, serafines y todos esos seres espirituales creados, para que le adoren a Él, para que le alaben a Él, porque todo eso es una maravilla. Que nosotros formemos parte de eso es un privilegio, es una cosa maravillosa, magnífica, inenarrable, indescriptible, inefable, que no hay palabras para expresar. La gente que ha estado temporalmente en el más allá y han podido regresar, una de las cosas que hablan es la maravilla de oír el cántico de los ángeles y una música sublime, ¿no? Inefable, que dice que es algo extasiante, que te atrapa y que no te hace pensar en lo que está atrás.
en lo que quedó atrás, en lo que tú dejaste, y no tienes la menor intención ni el deseo de regresar. Pero aquellos que regresan es como que se les hace saber que no es el tiempo todavía, pero solamente es como una ventanita que se les abrió y se les permitió mirar a través de esa ventanita. Pero cuando regresan dicen, wow, lo único que yo quiero es estar allí. No me place otra cosa porque es algo maravilloso. Y ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros, sus hijos, redimidos en Cristo Jesús. Bueno, entonces dice que nosotros en Cristo también tuvimos herencia. Dice tuvimos, o sea que es pasado, ya la tenemos. No es que la estamos teniendo recién o la obtendremos algún día. De antemano ya la tenemos. Tal vez todavía no se ha hecho, no se ha concretado, no se ha hecho una realidad. Es como cuando alguien nombra heredero a alguno de sus hijos, pero todavía no se ha muerto y se le llama heredero. El heredero también de los reyes es el trono. Entonces, por ejemplo, el príncipe Carlos por muchos años fue heredero real y todo el mundo lo consideraba como que él ya tenía esa herencia, pero todavía no la había cobrado, en otras palabras, no la había hecho realidad. Cuando muere la reina Isabel II, entonces él asume el reinado y ahora él es el rey. Ya ahora hay un nuevo heredero. Pero bueno, la herencia ya la tenemos. Gloria a Dios por eso. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, sobre Dios, porque Él hace todo lo que le place, Él es real, Él es soberano, y Él no tiene nadie a quien rendirle cuentas. Entonces, Él decidió, ese fue su designio, de que nosotros participáramos de la herencia que fue primeramente entregada a Jesucristo. Esto es algo increíble, mis queridos, porque la misma herencia que recibió del Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho de ella partícipes. Somos también herederos y coherederos del reino de los cielos junto con Jesucristo. Pero imagínense el amor En del el, cat- en Padre. el 14, en el 14 dice eso. Claro, exacto. Hasta que, el 14 también tenemos que verlo bien, ¿no? Tenemos Claro. que desmenuzarlo porque también tiene un gran condumio. Así que esperemos que allá vamos, allá voy, Febres Cordero. ¿No? Entonces, dice, entonces fuimos predestinados, es decir, ya había un destino eterno, ya había un plan, un propósito. Ahora, la decisión tendríamos que tomarla nosotros. Y gracias a Dios, bendito sea Él, que tomamos la decisión de abrazarlo a Cristo, de recibirlo en nuestro corazón, de renunciar a nuestra vieja vida pasada y rendir esa vida al Señor. De manera que ahora nuestra vida está rendida a Él, está sometida. Nosotros lo tenemos a Él como Señor, como Rey, como soberano. Él hace en nosotros su voluntad y nosotros obedecemos. Pero es una forma de esclavitud, pero no para mal, sino para bien, porque todo lo que tiene para nosotros, los que obedecemos, ¿no? El Padre Jesucristo es bienestar, es victoria, es bendición, es herencia, ¿no? En gloria, ¿no? Para los redimidos, es decir, todo lo que nos ofrece el Señor a cambio de esa obediencia, esa sujeción y sumisión a Él, es bueno para nosotros. ¿Y por qué tenemos que estar sometidos y sujetos a Él? Porque ya una vez nos liberamos, pues. ¿Y cuál fue el resultado? El desastre. Adán y Eva desobedecieron a Dios
y en ese momento vino un desastre para toda la humanidad durante 5.700 años. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor nos dice, a ver, para que ustedes vuelvan a estar como era el plan original, tienen que someterse en obediencia a mí para que les vaya bien. ¿O no quieren que les vaya bien? ¿No quieren que les vaya bien? ¿No quieren bendición? ¿No quieren herencia, no, de los hijos de luz? Claro que sí. Entonces obedézcanme, estén sometidos a mi ley, a una vida en justicia, en rectitud, en obediencia plena a él, y van a ver como todo se les va a abrir y todo va a ser maravilloso. Los cielos se van a abrir para ustedes. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Entonces, bendito sea Dios que somos privilegiados, todos aquellos que caminamos en Cristo Jesús, y por eso que no debiéramos ser egoístas, decir, bueno, chévere, aquí entre nosotros nomás estamos chévere. No, abramos el compás y busquemos que otros también sean participantes de lo mismo, lo más que puedan, porque sabemos que es una minoría, no la mayoría, los que van a decidir eso para ellos. Entonces, nosotros hemos sido predestinados. Predestinados no significa que nosotros no íbamos a poder tener nuestra propia decisión. No, no, no. Hay un concepto de destino que piensa que así tú hagas o no hagas o lo que sea, quiera que no, no te va a pasar tal cosa. Ese no, esa es una forma tal vez de destino. Pero el destino, según Dios, es simplemente un plan que ya está establecido y que él ya sabe que va a ocurrir. Pero la decisión depende y siempre dependerá del ser humano, porque nadie nos obligó ni nos puso una pistola aquí para hacer lo que hicimos, ¿no es cierto? Nosotros lo hicimos voluntariamente, nos entregamos a Cristo, ¿no? Y lo recibimos en nuestro corazón. Entonces, hemos sido predestinados según la voluntad de Él, a fin de que, ya vimos, seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, nosotros. No está hablando de toda la humanidad. Por ahí hay alguien, un líder eclesial que dijo equivocadamente, todos somos hijos de Dios. No, señor. La Biblia nos enseña que todos somos criaturas suyas, pero hijos de Dios solamente los que recibimos a Jesucristo y pasamos de tinieblas a luz admirable. Solamente los renacidos, los nacidos de nuevo en Él. Porque si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Así que si no han renacido toda la humanidad, no puede ver el reino de los cielos. Eso está clarísimo. Anita está que se va y se viene. Va y regresa. Pero es Anita Consuelo. Anita Consuelo. Pero aquí Ya tengo está Anita conectada. Vicky, Anita Jaime y Ana Spat. Ah, es otro. Ya, ya. Es Anita Miel. Ya, ya. Es que yo los puse aquí como este era Jaime nomás. Ya, correcto. Entonces, Es que ya llegué a la casa de la playa, entonces ya me ya, conecté con mi iPad. ya. Entonces ahora sí está Anita y Jaime. Ya, perfecto. Listo. Entonces, vamos a leer entonces el 13 y el 14, como tú no habías leído. Anita, sí, Anita Consuelo, sí tienes la Biblia. No, no traje la Biblia. Ah, ya, ya. Ok, ok. Matilde. Entonces, Anita Vicky, léenos el 13 y el 14, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien, muchas gracias, Anita Vicky. Bueno, miren, entonces esto es como corolario de esta parte, y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Dice el verso 13, en él, hablando de Cristo, en Cristo también ustedes, habiendo escuchado la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Inmediatamente lo dice.
el evangelio de vuestra salvación. O sea, por medio de las buenas nuevas de salvación, que es lo que significa evangelio, nosotros hemos alcanzado salvación porque lo oímos al Padre y a Jesucristo su Hijo. Lo escuchamos y creímos en él. Aquí dice, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. O sea que si no hubiésemos creído, ¿no? Lo que hubiera pasado es que simplemente cerrábamos nuestros oídos o dejábamos pasar la palabra. Y hubiéramos hecho lo que mucha gente hace. Dice, otro día, otro día. Y cierran el asunto y siguen viviendo su vida como siempre la vivieron. ¿Ves? Pero nosotros, en cambio, escuchamos la palabra de verdad, el evangelio que es salvación, y creímos en él. Miren lo necesario que es esto. Creímos en el evangelio, ¿no? Y entonces, como consecuencia de ello, nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo me imagino que es como que si nos hubieran puesto uno de esos sellos así, aquí en la frente, ¿no? O un sello aquí en el corazón, ¿no? Sellado, como decir, este es mío, como cuando los ganaderos marcan a las vacas. ¿Cómo llaman eso? Ay, sí, pobrecitas. Sí, las marcan Ponen un con... sello, les ponen Ajá, un sello, hirviendo. exacto, un fierro hirviente, ¿no? Claro, es doloroso, pero quedan ya marcado allí, ¿no? Un sello que identifica al propietario de esa res. Y así todas las reses tienen una marca. De manera que cuando alguien ve a una res que anda por ahí perdida y ve la marca, sabe que es propiedad de alguien. ¿Me explico? Sabe que es propiedad de alguien que se la quiere robar, se la quiere coger, entonces se la estaría robando porque tiene propietario. Roberto, Sí, eso me hace pensar, eso me hace pensar lo que la palabra del Señor aquí habla sobre este sello que que son las arras de nuestra herencia, que si bien es cierto, en el Apocalipsis se habla de este sello en que la gente, en que la gente será, bueno, 666 es un número, ¿verdad? Pero no tengo idea qué connotación tenga en palabras o qué, pero los cristianos que ya están sellados con las arras de la promesa no estarán sujetos a este sello apocalíptico, ¿verdad? En donde te encaminan a identificarte con ideologías, con no, yo qué sé, con cuántas cosas puercas, ¿no? Me ocurre pensar, eso quería decir. sí, yo también coincido contigo porque es una forma de sello, ese 666. No significa que les van a poner a los seres humanos un 666 literalmente, no necesariamente. Pero eso es una marca que identifica el propietario de aquellos que se resuelvan ser marcados. Y esa marca es la marca del enemigo, la marca contraria, la marca de los que ya irremediablemente van hacia la condenación y no hay vuelta atrás. Es gravísimo. Lo dice Apocalipsis, que el que se deje marcar por esa marca ya no tendrá redención, no tendrá remedio. Entonces, la marca apocalíptica es la misma marca que aquí, pero al contrario, el opuesto. Es la marca que identifica a los a los que son propiedad del enemigo. ¿Ok? Los que son de propiedad del enemigo. Aquí nos está hablando, en cambio, de la marca del Espíritu Santo de la promesa. Y Que es la que luego, nosotros, ¿ah? que es la que nosotros tenemos. Exacto, es la que ya nosotros tenemos. Todos nosotros los que hemos creído en él, los que hemos escuchado, ¿no? El evangelio y lo hemos recibido en nuestro corazón a Jesús, entonces hemos sido sellados por el Espíritu Santo. De manera que
ya no hay manera de que nosotros nos escapemos digamos, de la salvación, a menos de que, pero eso ya es otro tema, a menos de que nosotros apostatemos, es decir, que voluntaria y definitivamente reneguemos de la fe, que sí han habido muchos en el pasado, y se apartan y no regresan más. Un ejemplo de eso yo alguna vez le di, que es este señor Russell, que fundó los Testigos de Jehová, y la otra que fundó la corriente de los adventistas, y se fueron un poco por otro camino, o muy por otro camino. Joseph Smith, que también había sido un creyente, ¿no? Había sido un redimido, pero él abandonó la fe de manera voluntaria, nadie lo obligó, y definitiva, nunca más regresó. Ahí entonces uno abandona la fe. Entonces, de la misma manera que uno adquiere la fe, que es por creer, asimismo, cuando uno deja de creer, es decir, abandona la fe, es la única manera en cómo uno puede perder la salvación. Nosotros ya lo vimos que la salvación no se pierde a menos de que pase esto, ¿ok? Entonces hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y dice de la promesa porque lo que está para nosotros es prometida, ¿no? Prometida ¿cómo se puede decir? El cobro de ese cheque. Es como un cheque. Lo que se nos ha dado es un cheque. Nosotros tenemos el cheque, pero todavía no tenemos el dinero. Tenemos el cheque, que es un documento que nos hace acreedores a una suma X, pero no es sino cuando la cobramos, ya sea pues por ventanilla o por depósito, que ese valor se hace efectivo en nuestras manos como dinero físico o en nuestra cuenta como dinero acreditado, ¿no es cierto? Entonces hay cheques que son a fecha, ¿se acuerdan? Cheques a fecha, y uno dice, ya tengo el cheque, ya cobré la factura, pero no tienes pues todavía el dinero. No, pero ya la tengo cobrada, yo sé que ya el dinero es mío. Entonces por fe tú estás dando por hecho de que ese dinero va a estar en tu cuenta o en tus manos en la fecha tal. Es ni más ni menos que esto. El Señor nos dice que una vez concluido nuestro tiempo en esta tierra, nosotros cobraremos el cheque. O cuando venga Jesús en gloria y nosotros seamos transformados con este cuerpo en un cuerpo glorioso. En ese momento cobramos el cheque. Eso es lo que llama, ¿no? La promesa. Y luego dice, esa promesa es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es lo que confirma lo que acabo de decir. Dice, las arras, ¿qué son las arras? Es una garantía, es una palabra antigua que se usaba en el español, ¿no? Para definir lo que es una garantía. ¿Qué es una garantía? Es cuando a ti se te da algo que tenga un valor igual o superior a lo que tú has dado en préstamo, que te da la seguridad. Por eso se llama garantía, que te da la seguridad de que tú vas a recibir de vuelta algo que tú prestaste, por ejemplo, ¿no? Es una garantía. El banco dice, ok, yo le doy la plata, pero ¿con qué me aseguro? Entonces tú hipotecas tu casa o digamos emprenda tu automóvil o lo que sea. Y generalmente siempre es un valor superior al valor del préstamo. Entonces, está como secuestrado eso hasta que tú redimas el pagaré. Una vez redimido el pagaré, ellos también te devuelven tu garantía. Como pueden ser también joyas, tú sabes, cualquier cosa de valor, ¿no? Te devuelven y ya tú lo tienes. Entonces, las arras es la garantía, el sello. El sello del Espíritu Santo te garantiza que tú vas a redimir
la posesión adquirida. Ahí está. Es decir, tú vas a cobrar el cheque. ¿Cuál es la posesión adquirida? Es la herencia, pues, el reino de los cielos, la vida eterna en Cristo Jesús. El ser llamado hijo de Dios. ¿Perdón? Así es. El ser llamados hijos de Dios. Claro, ya lo somos, ¿no? Pero como hijos de Dios, Saberlo, parte de. ajá, como hijos de Dios tenemos ahora acceso a la herencia de Dios, porque somos hijos. ¿A quiénes heredan las personas? A sus hijos, pues. Nadie hereda pues, a cualquier otra persona, a sus hijos, ¿no? Y a falta de hijos uno puede decir, bueno, heredo, yo que sé, aquí en la tierra puedes heredar a otras personas. Pero normalmente es a los hijos a los que tú le das una herencia por el hecho de ser tus hijos y tú eres su padre. Entonces, la herencia, ¿no? La garantía de que nosotros vamos a heredar eso es el sello del Espíritu Santo hasta que nosotros redimamos la posesión adquirida. Cuando tú redimes un cheque, es cuando ya te dan el dinero, pues, te lo acreditan. Entonces, la posesión adquirida es la herencia de los santos en luz, ¿no? Para alabanza de su gloria. Todo lo hace por tercera vez habla aquí de la alabanza de su gloria. Alabanza, porque hay que alabarlo a él. Si él ha sido tan bueno, nos ha regalado el más preciado tesoro que un ser humano puede tener, que no es en esta tierra, sino que es la eternidad. Pero desde ya nos la da. Nos dio un cheque. Así que cada uno de nosotros hemos recibido un cheque de gerencia que nunca va a estar, nunca va a rebotar ni va a tener falta de insuficiencia de fondos. ¿No? Y tiene la firma del Padre, yo Jehová, dice él. Esta es la herencia para Anita, la herencia para Matucha, para Mariantuca, para mí, para Jaime, para todos, ¿verdad? La herencia. Entonces, miren ustedes, estos dos versículos son pepa. Díganme si no, son pepa. Vamos a leerlo de nuevo, los dos versículos, ¿no? En él, o sea, en Cristo, siempre todo en Cristo, siempre en Cristo, no en una religión, no en la religión evangélica cristiana, que yo prefiero ya no usar eso. No, les juro, les digo sinceramente que no, porque más bien me identifica de alguna forma con alguna religión. Cuando la Biblia no te habla de eso, la Biblia te habla de en Cristo. Y a medida que vamos viendo, lo vayamos viendo, porque lo vamos a encontrar en Efesios un montón de veces y en todos los demás libros, vamos siempre a encontrar esto de en Cristo, en Cristo, Cristo. No te habla de otra cosa más. Dice, en él, o sea, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra del evangelio de la salvación de ustedes y habiendo creído en ese evangelio, fueron sellados. Ya fuimos, o sea, tenemos el sello. Ese sello es indeleble, no se puede borrar. Y ese sello lo ven las potestades espirituales de maldad. Y donde quiera que nosotros vamos, ya saben que somos hijos del Altísimo. No se pueden equivocar. Ya nos conocen. Somos marcados con el sello del Espíritu Santo y ese sello es la garantía de que vamos a cobrar el cheque de la promesa que es el reino celestial. Así que lo que tenemos ahorita es un cheque y lo cobraremos el día en que partamos de este mundo, bien sea que muramos o bien sea que seamos transformados con cuerpos glorificados y todo para la alabanza de su gloria. Terminamos aquí el estudio y vamos a terminar la grabación también.